voz de los obispos. Voz de la iglesia, voz del pastor, voz del pastor, voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Bienvenidos a su programa La Voz de los Obispos. Le acompaña su amigo, su hermano y pastor, Monseñor Faustino Burgos Brisman. Recién hemos iniciado el año y hemos tenido diversas festividades, y para nosotros tan entrañable la fiesta, la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia. Con motivo de esta fiesta, cada año nosotros los obispos dirigimos a cada uno de ustedes, a nuestro pueblo cristiano católico, una carta pastoral. Este año, haciendo hincapié en la renovación de nuestro compromiso bautismal. La solemnidad de la Virgen de la Alta Gracia también nos invita a dirigirnos allí, a Higüey, donde la Madre nos espera, donde la Madre nos recibe. Hay un acontecimiento muy importante, hermoso, que se ha realizado este año. Es la dedicación del templo a Nuestra Señora de la Alta Gracia en el lugar donde la tradición nos dice que el padre de aquella niña que había pedido el cuadro de la Virgen recibió de un venerable anciano esta imagen. Quédese con nosotros y disfrute de este su programa, no sin antes agradecer a los distintos medios que nos retransmiten. Voz del pueblo. Oh, 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 tu voz. Gracias por continuar en sintonía con este su programa La Voz de los Obispos. En este bloque vamos a presentar un resumen de lo que fue la celebración de ese día 21 de enero en nuestro Santuario Nacional de Higüey, allí donde se congregó gran parte del pueblo dominicano, de nuestras autoridades, y juntos tributamos a la Madre ese nuestro culto venerable a ella, que siempre nos llevará de la mano hacia Jesús. Y en ese sentido vamos a estar compartiendo con ustedes un resumen de esa celebración solemne en la Basílica Nuestra Señora de la Alta Gracia. Celebramos en este día la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano. Esta es una fiesta de profunda alegría y de gran regocijo para este pueblo creyente y para otras naciones del mundo, donde están dispersos muchos dominicanos y dominicanas. Lleguen también hasta ellos nuestros mejores deseos de paz y prosperidad. El culto a la Virgen de la Alta Gracia y la devoción mariana en general forma parte del conjunto de valores simbólicos a la base de la formación histórica, religiosa, espiritual y cultural de los dominicanos. No se puede hablar con propiedad de los pilares que constituyen esta nación sin una referencia a las maravillas que por el auxilio de nuestra Madre Espiritual de la Alta Gracia, el Señor ha tenido bien dispersarnos. Como expresaron los obispos dominicanos en la carta pastoral del 21 de enero del 2021, cito: nuestro país ha sido y es bendecido por Dios, así lo creemos, por haberse plantado en nuestro suelo por primera vez en el continente americano la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y por dejarnos a María su Madre como protectora de los dominicanos. Los dominicanos de todos los tiempos han hecho del santuario de Higüey
un lugar de peregrinación, cuya cifra supera el 1.000.000 de visitantes por año, como suceden en otras primicias con que cuenta esta bendición de nación. El primer santuario mariano edificado en América fue el de nuestra venerable iglesia en San Dionisio, hace más de 500 años, en esta villa de San León de Higüey, allí donde floreció el naranjo, como escribió nuestro insigne y primer obispo de esta diócesis, Monseñor Juan Félix Pepén. Dentro del marco de esta solemne celebración, hemos escuchado 3 lecturas. La primera del profeta Isaías, carta de Pablo a los Gálatas, y el Evangelio de Lucas. En la primera lectura del profeta Isaías, en el contexto histórico, en el siglo VIII antes de Cristo, el Señor, por medio del profeta Isaías, requiere al rey Acaz pedir una señal dentro del marco de una guerra entre el reino del norte, Israel y Siria, y el reino de Judá o del sur, con su capital Jerusalén. El rey Acaz pudo haber pedido paz para su pueblo, bienestar para su gente. No obstante, su autosuficiencia lo llevó a rechazar la petición del profeta, porque su mente estaba en otra cosa. Lo importaba más las alianzas militares y las soluciones terrenales conforme a criterio humano, poder, unificación y otros reinos. El profeta, en cambio, inspirado por el Espíritu de Dios, le dice, cito, el Señor mismo va a darte una señal. He aquí que una virgen está encinta y va a dar a luz un hijo y le pondrá por nombre Manuel, que significa Dios con nosotros. La señal de que hace eco el profeta Isaías era de la presencia de Dios que se hace palpable en este mundo a través de la encarnación del Verbo, dentro de una permanente alusión al misterio de la Navidad que se refleja en el cuadro de la Virgen de la Altagracia. El Evangelio de San Lucas podemos destacar 2 dimensiones claramente identificadas en María, la llena de gracia. Primera, la dimensión humana de la Santísima Virgen María, que ante el asombro por el anuncio del ángel de que sería la elegida como madre de Jesús, pregunta, ¿cómo será eso posible si no se ha unido a un varón? La dimensión sobrenatural, cuando el ángel le aclara que el Espíritu Santo descenderá sobre ella y el poder del Altísimo lo cubrirá con su sombra. Por eso que el niño será llamado Hijo de Dios. Responde a esta especial llamada a colaborar
en el plan de redención con toda humildad. He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. Esto denota un profundo acto de fe, de obediencia digna de imitar en los momentos más inciertos de nuestras vidas como ciudadanos y grupos colectivos, que para Dios nada hay imposible. En la Madre de Dios encontramos elementos para un humanismo integral que podemos vislumbrar en los aspectos siguientes. Mujer solidaria. María, luego del anuncio del ángel, visita a su prima Isabel para cuidarla en sus 3 meses de embarazo. El espíritu solidario de la Virgen Madre lo podemos imitar poniendo atención a los gritos del pobre. Es unirse con los marginados de este mundo, los enfermos, las mujeres maltratadas, los jóvenes desorientados y sin oportunidades, los envejecientes y las personas con problemas de salud mental. Otro momento culminante es la participación decisiva de la madre en las bodas de Caná, donde se acabó el vino y a ella acuden sus hijos. Aquí traemos la colaboración con la palabra servicio, valor que forma parte del ideal del pueblo dominicano. Podemos ser buenos servidores como padres de familia, como servidores públicos, obrando con transparencia y pulcritud en el manejo del patrimonio. Podemos ser buenos servidores a la patria, cumpliendo y aplicando la ley, el orden con rectitud y respeto a los derechos humanos, fijando el horizonte en nuestras acciones como hombres y mujeres públicos en el bienestar general de la nación y no en el interés particular de personas o de grupos. A los pies de la Virgen rogamos al Todopoderoso se fortalezca una bendición muy especial para abrir caminos tendientes a una lucha constante por disminuir la pobreza en muchas personas y hermanos pobres, acortando la brecha existente entre ricos y pobres, entre la opulencia y la periferia existencial. Pidamos a Nuestra Señora de la Altagracia para que todos los servidores públicos en cualquier lugar donde desarrollen sus funciones, sea en el ámbito judicial, en la educación, en la salud, o quienes opten por la participación militante en la política, tengan bien claro las metas, los propósitos y el alcance y también los límites de un ejercicio marcado
por la dignidad y la transparencia. Es importante que la gestión pública recuerden siempre que su fin es buscar el bien común, servir especialmente a los más débiles de cualquier condición o origen que necesitan la protección del Estado de Derecho. Queridos hermanos y hermanas, en nombre de todos los obispos, les saludo fraternalmente. Soy Monseñor Faustino Burgos Brisman, obispo de Baní, y en mi calidad de secretario general de la Conferencia del Episcopado Dominicano y presidente de la Dirección de Comunicación y Prensa, me dirijo a ustedes para compartirles la nota de prensa en torno a la carta pastoral de este año 2026. Como en ocasiones anteriores, les recuerdo que la carta pastoral es uno de los documentos oficiales del episcopado, donde nosotros, los obispos, nos dirigimos especialmente a la feligresía católica para abordar un tema doctrinal, catequístico, pastoral y teológico. Su publicación se realiza en una ocasión de la solemnidad de Nuestra Señora de la Alta Gracia, protectora del pueblo dominicano, en su fiesta cada 21 de enero. En tal sentido, exhortamos a una renovación profunda del compromiso bautismal como respuesta a los graves desafíos sociales que afectan al país, entre ellos la crisis familiar, la corrupción, la injusticia y la violencia. En el documento titulado Renovación y compromiso bautismal desde una perspectiva sinodal, enfatizamos que el pecado y la injusticia no tienen solo una dimensión individual, sino también social. En este sentido, expresamos nuestra preocupación por las consecuencias de la corrupción, especialmente cuando priva a los ciudadanos de servicios esenciales. Las manos manchadas por la corrupción han negado medicinas y derechos fundamentales a muchos enfermos, afectando gravemente la dignidad humana. Asimismo, llamamos a que la justicia actúe sin privilegios ni impunidad, que la mano de la justicia, sin privilegios para nadie, sepa sancionar de modo ejemplar a todos según el tamaño del daño causado a la sociedad por la corrupción. Es necesario que el bien común prevalezca a los intereses particulares. Situamos a la familia en el centro del compromiso bautismal y social. Reconocemos que muchas realidades familiares desgarran el corazón del ser humano y evocamos las lágrimas de Jesús ante la tumba de Lázaro para expresar su cercanía a quienes sufren. En particular, lamentamos las muertes por la violencia intrafamiliar, la delincuencia y la inseguridad ciudadana, las muertes de tantos jóvenes involucrados en el crimen y las drogas y las muertes en los accidentes de tránsito. Hacemos un llamado firme a la protección de los niños, niñas y adolescentes, denunciando toda forma de violencia y exclusión y exhortando a la sociedad a asumir una responsabilidad colectiva frente a estas realidades que atentan contra la vida y la esperanza. Desde una perspectiva sinodal, destacamos la importancia de la escucha y el diálogo como caminos para sanar las divisiones sociales. El escuchar es fundamental para renovar nuestras relaciones. Advertimos sobre el uso deshumanizante de los medios digitales cuando se emplean para la violencia, el odio o la desinformación. En contraposición, exhortamos a aprovechar las nuevas tecnologías para difundir el bien, fomentar el diálogo, proteger a los débiles y promover la verdad. También recordamos que el bautismo es el fundamento de una vida nueva que transforma las relaciones humanas y sociales. Por el bautismo entramos en una nueva relación con Dios, con los demás y con toda la creación. Subrayamos que esta relación está llamada a vivirse en comunión, participación y corresponsabilidad. Advertimos
que la sociedad dominicana vive un contexto marcado por relaciones fracturadas y múltiples formas de violencia. Basta con observar los medios informativos para constatar un mundo de relaciones heridas y fragmentadas en todos los niveles. Señalamos, al hacer referencia a la violencia intrafamiliar, la inseguridad ciudadana, la discriminación, la difamación y el descarte de los más vulnerables. Al referirnos al medio ambiente, recordamos que la creación no puede ser vista como propiedad para explotar, sino como un don confiado a la responsabilidad humana. En ese orden, expresamos preocupación por la contaminación, la acumulación de basura y la presencia masiva de sargazo en las playas y promovemos decisiones públicas responsables. Finalmente, invitamos al pueblo dominicano a renovar su compromiso bautismal a través de una doble actitud: la renuncia a toda forma de mal, violencia y corrupción, y el compromiso de vivir como hermanos trabajando por una sociedad más justa y solidaria. Todos nos hemos bautizado en un solo espíritu para formar un solo cuerpo. Vivamos la fe como fuente de esperanza y transformación social. Agradecemos, pues, la atención y difusión de esta información, a la vez que le invitamos a reflexionar esta carta pastoral en sus familias y comunidades. Bendiciones. Voz del pueblo. Oh, 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 oh. Tu voz. El martes 20 de este mes de enero se tuvo la dedicación del templo a Nuestra Señora de la Alta Gracia allí, en aquel lugar tan simbólico, tan entrañable para nuestra devoción mariana, en Hoyoncito. Se construyó un templo, se bendijo, ya se había bendecido, pero ahora se hizo la dedicación. Compartimos con ustedes ese momento tan maravilloso. Juan Elías Moscoso en 1907 escribió lo que fue la tradición del culto a la Virgen de la Alta Gracia. Simple. Él era el ministro de Justicia en 1907 y hizo un recorrido por el camino real que era desde Higüey hacia la capital, y comenzó a preguntar a la gente y entonces juntó el formato de la historia, o es con documento o es mucha gente diciendo lo mismo, y precisamente diciendo lo mismo, aquí se construyó la historia real del culto a la Virgen de la Alta Gracia. Así que estas imágenes hablan solo. Como nosotros desde aquí posiblemente no podamos dominar todas las imágenes, porque de este lado también hay, yo le invito a que después que termine el culto nos formemos en grupo y entonces darle el recorrido y cojamos el tiempo que quieran, que no hay ningún problema. Así que vamos a entrar en lo que es la historia oral del culto a la Virgen de la Alta Gracia, documentos históricos que prueban que es la verdad. 1505, llegada de los hermanos de Trejo. Históricamente se lo dice Luis Arran Márquez, historiador español, que escribió lo que se llamó el reparto de Alburquerque de 1914. Ahí los hermanos de Trejo, Antonio recibió 35 aborígenes y Alonso recibió 40. Eso está identificado en la historia. Y también está certificado en la historia que sí, que los hermanos Trejo llegaron a la isla en 1505 y se establecieron en Higüey primer mes del año 1506. Y además de eso, que Alonso de Trejo, documentos de que fue alcalde ordinario de Higüey desde 1507 hasta 1505. Entonces estamos hablando de historia, ¿verdad? Así es. Si ustedes ven en la primera imagen, ahí están llegando los hermanos de Trejo a la isla de Santo Domingo. El segundo, están empadronándose como había que hacerlo, ¿verdad, Castaño? En ese momento llegaban todos los y ahí se ponían los nombres. Ahí se están empadronando. Después, en la tercera es la llegada
a Higüey. La cuarta, como todo tiempo en el pasado, que las mujeres que eran muy fértiles se embarazaban de una vez. Se embarazó de la primera hija de la que tenía 16 años. Recuerden que la historia dice que una de 14 y una de 16. Eso quiere decir que ahí se embaraza de la primera y nace la primera. Seguido se embaraza de la segunda y nace la niña, la que va a tener los sueños de la Virgen de la Altagracia. Así que aquí le vemos, Antonio tenía una mezcla amistosa, cariñosa con la hija y disfrutaba de su crecimiento. Allá la vemos así. Y así por el estilo, vemos la familia completa de los Trejos, de dos niñas, su esposa y Antonio. Cuando nos vamos por todas las cosas, entonces nos damos cuenta que la niña creciendo comienza a tener un problema, que comienza a soñar con una virgen que nadie conocía. Así que cuando ella le cuenta al padre los sueños que tienen, los padres se preocupan porque nunca han escuchado ese nombre. ¿Y de dónde sale esta muchacha con eso? Esta muchacha está enferma, esta muchacha se está poniendo loca. Y los vecinos hablaban con la mamá y le decían, ten cuidado que esa muchacha se está poniendo loca, eso es malo, está diciendo que ella está soñando con virgen y todo ese tipo de cosas. Eso quiere decir que el padre, que la mima, la abraza, se preocupa, pero la abraza para que ella sienta que no hay problema. Ella vuelve y sueña de nuevo. Y ahora es peor, porque ahora ella se sueña que el padre, cuando vaya a Santo Domingo a vender su ganado, le va a traer a la Virgen de la Altagracia. El padre, él con la misma preocupación, pero no para no quitarle, sí, yo te la voy a traer. Así sale, prepara su ganado, sale a Santo Domingo, llega temprano a Santo Domingo, comienza a vender el ganado temprano y cuando ve, ahora se dedica a buscar el regalo de la niña. Comienza a preguntar por todas partes, nadie conoce eso. Pero la gente le dice, pero vete a la iglesia, ve a la catedral, porque ahí debe haber información. Él se va a la catedral y el obispo le dice, muchacho, tú te has equivocado, es que eso no existe, la Virgen de la Altagracia, ¿de dónde? Tú tienes que, no, es que ella se sueña y dice eso. Tú estás equivocado, nosotros no conocemos eso. Y él sale tremendamente triste, va y compra los regalos de la niña mayor, que lo que le gustaban era sus vestidos, su pintalabios, su cosa, mientras la otra era simplemente su Virgen de la Altagracia. Y él se va triste, regresa a Higüey, para estar aquí en este lugar, donde estaba la posada, ahí al lado, donde estaba la posada, había que hacer 3 días. Los animales no caminan más de 40 kilómetros diarios. Eso quiere decir que 106 kilómetros que hay que de la capital a Higüey son 3 días. Y así iban, y aquí se pernoctaba. Al quedarse aquí, él llega ya destrozado. Pero cuando comienza a hablar ahí, porque él está tan triste, él le dice, busqué la Virgen de la Altagracia en la capital, no sé cómo hacerlo, ¿cómo llego ahí, güey? Diciéndole a mi hija que yo sé que está enferma, porque yo la sentía en eso, que no le llevo a la Virgen de la Altagracia. Había un señor de cabello blanco, de barba blanca, que se había apostado en una esquina y nadie lo había visto. Y cuando él dijo que no existe de la Virgen de la Altagracia, entonces él se para y dice que no existe, yo la tengo. Ok, entonces se la pasa, toma, llévala a tu hija. Cuando ellos abren el rollo, aparece la Virgen de la Altagracia y todos caen de rodillas. El hombre no duerme esa noche, porque ya lo que quiere es salir para Higüey. Y temprano, a la alborada, arranca con su caballo galope y su rollo en la mano, a todo galope. Y cuando en Higüey se rezaba toda la tarde un rosario para que ellos llegaran sanos para atrás. Y mientras estaban rezando ese rosario, la niña salió, porque ella sentía como que debía salir. Y miró la polvoreada de que los caballos venían a todo galope. Y ella se abalanzó sobre el papá le entrega el cuadro y ella dice, sí, papá, esa es la Virgen de la Altagracia. A partir de ahí, entonces ella le dice, coge la imagen,
súbela al naranjo. Escuchen. Coge la imagen, súbela al naranjo para que todo el mundo la vea. Cuando el Padre subió, se completó el segundo milagro de la Virgen de la Altagracia. El primero aquí y el segundo allá. Cuando el naranjo, lo que saben de agricultura, saben que el naranjo es un árbol macho, no da fruto. Y cuando le ponen la imagen de la Virgen de la Altagracia, el naranjo floreció. Lo sabemos, ¿verdad? Así que, de momento, la niña coge su imagen, la recoge, se la lleva y le hace un santuario en su cuarto. Al levantarse no está la imagen. Se robaron la imagen, pero aquí no ha entrado nadie. Salieron a buscarla. Y cuando van a buscarla, la encuentran en el naranjo. Y eso pasó unas cuantas veces. Pero eso quiere decir que la gente entendió que la Virgen quería que ahí le hicieran su santuario. Y ahí se le hizo el santuario en Higüey. Eso quiere decir que después de hacerle su santuario, entonces comenzaron, porque ya venían gente. Recuérdense que estamos hablando de 1522, en la que la niña nace en 1508, 14 años. Perdón. Eso quiere decir que entonces la niña con 14 años, la hija con 16, nos da a nosotros 1522. Primera advocación mariana de América. La más cercana de las advocaciones marianas se titula en Guadalupe en 1531. Eso quiere decir que por eso estamos tratando, cuando llevamos el libro a Roma al Papa, de que se reconozca a la Virgen de la Altagracia como la primera advocación mariana de América. Y entonces cuando la niña en la orilla del mar esperaba que llegara la gente para traerla y ir al santuario. Ahí se ve la niña cuando está esperando, y aquí la gente cuando venía a solicitar milagros, a pagar por los milagros que la Virgen le decía. Eso quiere decir que Luis Arán Márquez, diciendo que los hermanos de Trejo llegaron aquí a 1505, y ese río que está ahí, que dice Elías Moscoso, que en la boca de los dos ríos fue que se entregó el manto a la Virgen de la Altagracia, se convierte la historia en lo que se llama la historia oral del culto a la Virgen de la Altagracia. Decíamos un poco de historia. Desde el 1922, pues realmente se decide querer que María de la Altagracia fuera coronada. Y esto pudo parecer, diríamos, algo difícil. Y al mismo tiempo, en vez de difícil, lo que se constituye es en un espacio, en un camino para nosotros realmente constituirnos en personas libres, como siempre sueña y quiere ser cada dominicano, libre y soberano. Siendo ocupado por la dominación extranjera de Estados Unidos, realmente se procura que con esta coronación se logre realmente que ellos se vayan de una manera pacífica y que se le rinda entonces y se corone como triunfadora, como artífice también de la paz y de la concordia a su pueblo dominicano, que la venera y la aclama, que ella entonces fuera coronada, que ella fuera la reconocida como madre protectora del pueblo dominicano, para que de esta manera no haya ninguna otra protección más importante que esa protección divina que viene del cielo por esta advocación de la Virgen de la Altagracia. Y ese acontecimiento de esta fecha, pues realmente logra de dedicarle un santuario a ella. No podría pasar desapercibido, porque así es María, y más María la de Altagracia. Yo soy testigo de esto en estos últimos años, después que comenzamos este
camino del 2021 hasta hoy. Que María de la Alta Gracia, donde quiera que esté, no queda indiferente. Prueba de esto lo tenemos realmente en este acontecimiento que celebramos al celebrar los 100 años de la coronación de la Virgen en el Estadio Olímpico. Es decir, la cantidad de personas, la magnitud de las gracias y bendiciones recibidas y de cómo pudieron pasar estos hechos. María de la Alta Gracia visitando desde Higüey a la Catedral Primada. Que no se nos olvide todo lo que vimos, todo lo que compartimos, incluyendo las situaciones también que el pueblo acababa de salir del famoso COVID-19. Con las adversidades, situaciones y realidades, entonces María nos dice una vez más que ella es la madre de su hijo y que nosotros somos los hijos de la madre. Con este acontecimiento, decíamos nosotros también, no podemos quedar y que no se haga algo que quede también para la historia. Y entonces se piensa en Olloncito, este lugar donde existía una rancherita, donde se celebraba, pero con una manera, diríamos, diminuta, y se comienza entonces a celebrar y se comienza a motivar donde estamos hoy. Y para los que vinieron hoy por primera vez y los que han venido en otra ocasión, ¿qué le parece esta casa para la Virgen? Preciosa, maravillosa, y esto es empezando, señores, porque esto será mucho más grande de lo que nosotros pensaremos. Y aquí, al iniciarse esta historia, y con esta misma historia que ya ha sido expresada en las alegorías, pues realmente se sigue contando y se sigue viviendo nuestra historia de la presencia de la Virgen María bajo esta poderosa advocación, Nuestra Señora de la Alta Gracia, desde Olloncito hasta donde floreció el naranjo. Pues bien, mis queridos hermanos y hermanas, hoy escuchamos en la liturgia de la palabra de esta gran fiesta y solemnidad a la Virgen, cómo aparece el profeta Isaías anunciando, diciendo lo que va a suceder en María. Y de esa manera, la actitud y la receptividad de ella ante la gracia de Dios. Ahí está la grandeza. Ahí está la grandeza de esa muchacha, porque no podemos decir todavía que era una mujer grande y poderosa, sino una muchacha humilde y sencilla de Nazaret, que realmente acepta esta gracia, la más grande que puede recibir un ser humano. Por eso le saluda el ángel diciéndole: alégrate María, llena eres de gracia, porque el Señor está contigo. Y de esa manera sigue precisamente el arcángel moviendo ese corazón y al mismo tiempo aperturando ese vientre bendito donde va a nacer el Mesías, el Emmanuel, el Salvador, el Dios con nosotros. Es precisamente esta mujer que nos sigue llenando a nosotros de gracias y bendiciones, y a la que todos y cada uno de sus hijos podemos seguir acudiendo, porque ningún hijo acudirá a ella y no llevará precisamente ese auxilio que pida o que busque. El Evangelio, y reitero, el Evangelio, es decir, la palabra de Dios, porque aquí no estamos haciendo lo que muchos pueden decir por ahí, de que a María se le haga culto, de que a María se le haga sustitución de Jesús, sino que nosotros, por lo que hemos escuchado y hemos recibido por la tradición de la Iglesia, el magisterio y la palabra de Dios, podemos seguir sustentando esas palabras del arcángel en San Lucas capítulo 1, que saluda a María diciéndole la gracia que ella va a recibir y que en adelante seguirá recibiendo. Por eso,
todos los demás títulos y todas las demás honras que le queramos hacer a la Virgen quedan pequeños, con la gracia que ella recibió, de que el Señor se fijara en ella y en ella quisiera que naciera su Hijo amado, su predilecto, su Señor y Salvador. Este es un lugar para que los hijos de la Madre también contemplen al Hijo y también le escuchen y le obedezcan y hagan lo que Él les manda, como también ella hizo su papel en las bodas de Caná de Galilea, cuando le dijo: hagan lo que Él les mande. María sigue siendo esa medianera, María sigue siendo esa intercesora, María sigue siendo esa madre que acompaña y que pide a su Hijo por sus hijos. Esa es María, y en este caso nosotros, nuestra María de la Alta Gracia. Por eso vemos en María estos 4 elementos fundamentales que hoy nos han de llevar a nosotros a vivir y a empoderarnos de la realidad también que vive nuestro mundo, que vive nuestra sociedad. María, lo primero que representa es protección, por eso protectora del pueblo dominicano. Pedir confianza en Dios y ser ejemplo de las virtudes cristianas para ser protectores de nuestro pueblo, de nuestra soberanía, de nuestros valores y de nuestras familias. Que seamos nosotros, como María también de la Alta Gracia, esos hombres y mujeres protectores del medio ambiente. Qué hermoso estar bajo los árboles, recibir también el aire puro de nuestro hábitat, de nuestro ecosistema. Qué hermoso es ver pasar el agua por los ríos y tener también unas aguas puras. Hoy María, siendo ella protectora del pueblo dominicano, a esto nos invita, como madre amorosa que cuida y guía a sus hijos. Quiero dar gracias a Dios por esta comisión que ha trabajado hasta ahora para dejarle a la diócesis, para darle a la diócesis este santuario, y que la diócesis va a seguir y ha seguido, y Dios lo está bendiciendo. Gracias por esa su amable sintonía en su programa La Voz de los Obispos. Ya estamos llegando al final del mismo. Esperamos que el contenido que le hemos ofrecido haya sido de su agrado y de su provecho. No quisiéramos despedirnos sin antes felicitar a nuestros obispos eméritos, Monseñor Ramón de la Rosa y Carpio, en su 61 aniversario de ordenación sacerdotal, y 29 episcopal de Monseñor Gregorio Nicanor Peña. Bendiciones y felicidades para ambos, ese ministerio tan fecundo que han tenido. Y para ustedes, pues, les impartimos la bendición, la cual imploramos que venga sobre ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Hasta otra próxima ocasión. Bendiciones. La voz de los obispos, voz de la iglesia.